En esta oportunidad vamos a comentar en relación del debido proceso. Y por supuesto, desde que se menciona ese aspecto, debido proceso, tendremos que cuestionarnos a qué se refiere la expresión. ¿Se trata de un principio, se trata de un valor, se trata de un elemento de la doctrina, de un aspecto que aparece en la legislación? Para ir disipando esas interrogantes, lo cual espero que quede respondido hacia el final de esta ponencia que me permito compartirles. Pensemos en que cuando hablamos del debido proceso, nos referimos a una garantía procesal. Como es una garantía procesal, se trata entonces de protección que debe presentarse en cualquier rama especializada del derecho, independientemente a que sea del orden civil, administrativo, derecho de amparo, constitucional o penal, como es lo que nosotros regularmente estamos abordando porque utilizamos y utilizaremos como referente el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es una garantía entonces el debido proceso integrada por un conjunto de formalidades esenciales que deben tenerse presentes en cualquier desarrollo de juicio legal para favorecer y para mantener salvaguardados los derechos y libertades de cualquier sujeto que haya sido señalado como probable responsable de la comisión de un delito. Por un lado, entonces, el concepto de debido proceso se refiere a los medios que toda persona tiene para hacer valer sus derechos. En otras palabras, en los recursos con los que se cuenta para salvaguardar las libertades. En cuanto a ese aspecto o a ese rubro, a esta condición se le denomina derecho a un recurso. Pero también incluye condiciones que deben cumplirse para asegurar que cualquier procesado o cualquier imputado de entrada pueda defenderse y con ello garantizar el cumplimiento de sus derechos. Esto se conoce, esta segunda parte se identifica como el derecho al debido proceso legal. Ahora, irremediablemente nos tenemos que detener para hablar de a qué nos referimos con derecho a un recurso. Pues es ni más ni menos que la prerrogativa que tenemos para recurrir, para que se nos escuche, para que un juez tenga claro, un tribunal, que no estamos de acuerdo con la determinación que está emitiendo. Por supuesto, los jueces y los tribunales se asumen competentes, independientes e imparciales, y frente a las determinaciones que puedan emitir en el ejercicio de sus funciones, pues podemos requerir que se haga una precisión o que se modifique esa determinación. Esto quiere decir que en caso de ser una persona acusada de cometer un delito, debo ser escuchado en un conjunto de actos y en particular en un evento que sea parte de esos actos, el cual se presuma se visualice transparente y abierto. Ante la autoridad que legalmente sea competente para tomar decisiones sobre el caso, la cual, reitero, debe ser imparcial. Es decir, no debe depender de otra persona y debe juzgar con leyes generales, sin consideraciones personales, morales o políticas. Ahora bien, cuando decimos que las autoridades deben actuar de forma imparcial, pensamos en que si el Ministerio Público interviene, en que si el juez interviene en diferentes momentos procesales, se da esto, y de alguna parte comparten también intervención, cualquiera de los dos debe conducirse de acuerdo a lo que establece la ley y cumplir solamente las funciones de forma objetiva, prohibiendo cualquier acto de intimidación, hostigamiento, injerencias indebidas, riesgos injustificados, en fin, evitando prejuicios, respetando y protegiendo la dignidad humana y, por supuesto, defendiendo los derechos humanos de las personas acusadas. El gobierno del Estado que ha sido creado para salvaguardar también
la seguridad, la justicia y el bien común, las leyes que han sido creadas a favor del bien común, los jueces que intervienen en los castigos, asignando castigos a quienes resultan responsables de alguna conducta ilegal para procurar su reinserción social. La sociedad en general, pues, debe hacer todo lo posible para que todas las autoridades y, por supuesto, también el Ministerio Público actúe sin intimidación, sin trabas, sin hostigamiento, sin injerencias indebidas, sin riesgos injustificados. Y eso de darse, ¿a qué estaría dando lugar? Pues ni más ni menos que a esto que estamos denominando debido proceso. Pero veamos más. El debido proceso, para darse, para existir realmente, necesita de la existencia de estas condiciones, que son la igualdad, la presunción de inocencia, la publicidad, la contradicción, la concentración, la continuidad, la inmediación, la imparcialidad, la culpabilidad, la proporcionalidad y el principio de legalidad. Por eso, cuando hablamos de los principios del proceso, si nos preguntamos, caray, estos 5 principios, estos 15 principios, estos 20 principios, ¿podrán darse de forma armónica dentro del desarrollo de un procedimiento? La respuesta irremediable tiene que ser sí. Sí pueden darse. De hecho, no nada más pueden darse, sino que tienen que darse. En realidad, cualquier laguna que se presente respecto de las disposiciones legales puede solventarse por medio de las tesis aisladas y las tesis jurisprudenciales, puesto que en particular estas últimas son eh, obligatorias, según la propia ley de amparo, que es la que garantiza el respeto a los derechos humanos. Entonces, ¿en qué consiste cada uno de estos aspectos? Algunos son principios, ¿verdad? Del proceso señalados en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Otros son principios inmersos dentro del propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues consiste en lo siguiente. La igualdad, para empezar. En sentido estricto o en sentido amplio, nosotros podemos encontrar a la igualdad. Si nos referimos a lo que hace al artículo 17 constitucional, que es donde se ubica en sentido estricto, vamos a encontrar el párrafo segundo, donde se establece que toda persona tiene derecho a que se administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte, según el párrafo tercero de la Constitución, la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Ahí tenemos nosotros, entonces, lo que hace a la igualdad, en estricto sentido. Se dice estricto sensu o estricto sentido porque de forma contundente y precisa el precepto está haciendo alusión a, a esto que denominamos igualdad. En sentido amplio, porque se puede desprender de la interpretación de otros preceptos, vamos a encontrar nosotros la referencia a el precepto primero en sus párrafos primero y tercero de nuestra Constitución. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto en ellos no se hará alusión de forma, como lo decía yo hace un momento, explícita, concisa, pues en estas otras disposiciones, a pesar de ello, se puede entender en una interpretación de los mismos que se está protegiendo este valor de la igualdad. Y es que en el párrafo primero
Nuestra Constitución señala que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Así, a la letra lo establece y se agrega que en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece. De ser así, entre los derechos humanos que tenemos establecidos en la Constitución está un conjunto de preceptos que protegen la igualdad, que protegen la dignidad humana y que en materia penal también apuntan hacia la presunción de inocencia. Por lo tanto, retomando la primera parte de este comentario, tendremos que afirmar que está protegida por ese primer párrafo del precepto primero de la Constitución, la igualdad. Nuestra misma Carta Magna, en el párrafo tercero del artículo en comento, señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca esta ley. Y ya el de igualdad, el derecho humano aplicable a los derechos adjetivos penales, se encuentra en el artículo 17, como hemos leído. Entonces, viene a amalgamar esta parte, esta disposición, la necesidad de proteger la igualdad en el territorio nacional. Y por si no fuera suficiente, también en este sentido amplio, vamos a encontrar nosotros en el artículo segundo aseveraciones que nos hacen visualizar o tener claro que realmente el Estado mexicano es un conjunto de personas con diferente origen, diferente apariencia, diferentes gustos, costumbres, preferencias, lenguas, que deben ser incluidos todos de una forma equilibrada en la aplicación de las normas y, por supuesto, en el desarrollo de los juicios. Y es que ahí tenemos que se dice que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Con esa expresión queda muy claro que la visualización de lo que es la democracia, esta condición de vida que implica el involucramiento de todos sin que haya diferencia por las condiciones específicas que cada uno tenga de origen o de prácticas cotidianas o de ejercicio de derechos que sean subjetivos, pues encontramos entonces que se siembra esta condición bajo la cual tendrá que ratificarse la igualdad. Pero la parte importante que nosotros vamos a tener aquí como referente es el apartado B de ese artículo segundo, en que se establece que la federación, las entidades federativas y los municipios para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Entonces, ahí, aunque no se está haciendo alusión al proceso penal o a proceso alguno, cuando se habla de normas, cuando se habla de políticas, cuando se habla de prácticas tendientes a proteger la igualdad, por supuesto, se está deduciendo, por eso es que decía que es en sentido amplio, el que la igualdad también tendrá que aplicarse, que observarse en el ámbito de lo procesal penal. Ahora bien, viene el artículo cuarto, ahí enumerado, el que dice que la mujer y el hombre son iguales ante la ley, por lo que esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Al establecer que todas las personas son iguales ante la ley, más allá de que se diga el hombre y la mujer, en realidad
se está afirmando que no puede haber preferencias para la interpretación y la aplicación de las normas. En ese sentido, no podría haber proporcionalidad en la interpretación de los actos en un proceso y en la implementación de las normas. No puede haber proporcionalidad, pero no puede haber proporcionalidad por lo que hace a los sujetos que intervienen. No quiero que se confunda esta parte, porque la proporcionalidad sí debe observarse para emitir una sentencia, pero no en cuanto a que esa sentencia se establezca alta o baja, complicada o simple, sencilla, en función de quien haya sido señalado como responsable y que tenga ahora que ser sentenciado. En cuanto a esta última parte, ¿no? En cuanto al tipo de hecho de forma específica, pues todos los hechos, también lo dice nuestra Constitución, sean o no parecidos, en concreto quiero referirme a esa parte en cuanto a que sean similares, no por la similitud tendrá que emitirse una sentencia igual en diferentes asuntos. Pero esa es otra condición. Aquí lo que importa es la igualdad entre el hombre y la mujer, que es la confirmación de que no por ser hombre o mujer o tener un origen diferente, por todo lo explicado en una correlación de interpretación, tendrá que haber una sentencia diferente. Ahora bien, también tenemos lo que establece el precepto número 13 de nuestra Constitución. Disculpen. El cual dice que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de los servicios públicos que estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado, implicado sería un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. Si se descarta en este artículo número 13 que haya tribunales especiales, es entonces porque todos tendremos que ser tratados, juzgados por tribunales públicos de intervención general con competencia exclusiva en la materia, sí, pero no exclusiva en los asuntos, porque entonces estaríamos hablando de que no habría igualdad, sino que sería tendenciosa la labor de nuestros juzgadores. En este tenor de ideas, eh, tenemos al precepto 17, que en el tercer párrafo, para ser concreto, dice que siempre que no se afecte a la igualdad de las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Y de inicio, ese artículo menciona que ninguna persona podrá hacerse justicia a ninguna persona por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Igualmente que toda persona, y ahí se profundiza en la necesidad de igualdad, tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirle en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Se sostiene la igualdad. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Este artículo también entonces es de sentido amplio con la parte que hemos invocado, está tratando de proteger la igualdad de las partes. En el artículo 31 de la Constitución, fracción cuarta, se establece una de las obligaciones de los mexicanos, que es contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que resida, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Nos obliga a todos. Entonces, la igualdad también es una condición que a nivel constitucional, no solamente en lo procedimental, se está empoderando en nuestra Carta Magna. Finalmente, tendremos el artículo
123 de nuestra Constitución Política, el cual se refiere a otras condiciones específicas de igualdad. Vamos al apartado A, en su fracción séptima. Diría en general, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán. Apartado A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo. Fracción séptima. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Entonces, sí, si bien es cierto, la igualdad es un principio que debe considerarse en el proceso, la igualdad también se encuentra robustecida por encontrarse involucrada en muchos otros actos que, relacionados o no con el proceso penal, también promueven la igualdad. Nos quedamos entonces como parte medular para nuestra comprensión del proceso, del debido proceso, el estricto sentido que establece el artículo 17 constitucional, no por ello haciendo de lado lo que establecen las otras disposiciones. Ahora bien, respecto de la igualdad, también en esto que es la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, nosotros vamos a encontrar un artículo que se refiere a el valor tratado en esta oportunidad. Ese artículo primero a la letra dice que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Por supuesto, esta expresión de derechos se refiere a cualquier norma legislada, a cualquier norma producto de un tratado internacional, a cualquier disposición de aplicación obligatoria, incluso en el Estado mexicano, porque haya sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, que es uno de los aspectos que, por supuesto, nos conciernen para aplicar en el marco normativo interno, siempre que aparezca ahí la igualdad, siempre que aparezca dispuesto, siempre que se señale con prerrogativa de los seres humanos, cualquier hombre tendrá acceso a ello, ¿no? Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común, es decir, si se establece alguna diferencia o se reconoce alguna diferencia entre los hombres, solamente podrá ser para el ejercicio de los derechos a favor de la generalidad. Como se hace indispensable citarlo, también como parte del marco jurídico, vamos a tener eh, las, las disposiciones que en tesis aisladas y jurisprudenciales pudiéramos encontrar. Aquí tengo una de junio de 2008, de la novena época, que sobre la igualdad dice lo siguiente, perdón. Trato igual en supuestos equivalentes, salvo un fundamento que permita dar uno desigual. Y por otro lado, mandato al legislador de tratamiento desigual en supuestos de hechos distintos. Esta desigualdad aparente del segundo párrafo que ustedes están viendo, de fondo no viene más que a justificar y motivar e inducir el trato igual. Porque dice solamente que sean hechos distintos, podrá haber un trato desigual. Y se centra entonces en los eventos, más no en las personas. También está entonces regulado en este rubro en el ámbito del derecho interno. Desde el ámbito de la doctrina, nosotros vamos a encontrar también disposiciones. ¿Por qué de la doctrina? Porque estamos hablando ya del derecho romano. En el derecho romano, que es sustento, o mejor dicho, ¿cómo lo decimos? Origen, ¿no? Origen histórico de nuestras normas, encontraremos que se debe tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, y dar a cada quien lo que le corresponde. Con esta premisa donde está
implícito el concepto de justicia, nosotros sabemos y entendemos que el desigual va a ser aquel que violente la norma. El desigual no va a ser alguien con una lengua diferente, por lo menos en el contexto que actualmente tenemos para aplicación de las normas en el Estado mexicano y en todo Estado que se precie de ser moderno, sino más bien tendrá que ser tratado diferente porque su conducta es diferente. No porque la persona sea otra, ni porque tenga un origen o condición diversa a la que nosotros aceptamos o consideramos como válida. Esta igualdad, según la obra de principios penales sustantivos, tendrá que entenderse, a la letra lo pueden observar, como un respeto a las diferencias personales, que no es más que el reconocimiento a un derecho incontrastable, que somos diferentes, pero a la vez como un rechazo a las discriminaciones, que no es más que el reconocimiento a sus derechos. Ahí está la igualdad entonces. Y esta condición en el desarrollo de los procesos es invariablemente observable, ya que si no, nos estaríamos apuntando en un proceso hacia la condición de vida de su subsistencia. En tal virtud, nosotros podemos llevar el concepto al nuevo sistema de justicia penal, llamándolo así porque es relativamente reciente, no porque haya surgido este año o el año anterior, sino porque la reforma de 2008 se estaría consumando en 2018 y eso de consumarse es nada más porque en todos los estados ya estaría aplicándose, no porque ya estaría acabada su implementación. Así vamos a encontrar que la igualdad se establecerá como una igualdad ante la ley o como una igualdad entre las partes. Ante la ley, porque a nadie podrá excluírsele de la aplicación de la norma. Entre las partes, porque a quienes intervienen se les podrá reconocer la oportunidad de argumentar y contraargumentar a fin de que se haga valer su punto de vista y lo que pueda comprobar a través de los medios de convicción en el desarrollo de un proceso. Ahora bien, vamos al siguiente punto, que es la presunción de inocencia. La presunción de inocencia, según la ley, implica que toda persona imputada tiene derecho a que se le presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por un juez de la causa. ¿Y cómo podemos nosotros entender la presunción de la inocencia? Como el simple hecho de que por ser señalado respecto de la comisión de una conducta delictiva, esto no quiere decir que somos responsables. Que por eh, asumirse o porque alguien nada más quiere precisar que nosotros hemos hecho algo, no por eso se nos va a tratar como culpables. Siempre se va a pensar que nosotros somos inocentes. ¿Qué condiciones van a llevarnos del otro lado, en el otro extremo de esta condición? Es decir, a ser culpables y llegar a ser tratados como culpables, una sentencia definitiva. Y la sentencia se va a sustanciar nada más por los medios de prueba. No puede ocurrir de otra manera. Esto que a la letra referimos se encuentra entonces consagrado en el propio artículo 20, apartado A, fracción primera, que se refiere, si ustedes no tienen mala memoria, a los derechos del imputado. Ahora bien, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es bastante anterior a nuestra Constitución y a nuestra reforma, estamos hablando del siglo XVIII. En esta disposición también se habla de la presunción de inocencia.
Una presunción de inocencia que va a llevar al procesado a ser siempre visto como no responsable hasta que en el desarrollo de un procedimiento ante las autoridades competentes y de la forma que la ley adjetiva penal establezca, hasta la conclusión, si es que resulta culpable, podrá tratársele como responsable. De otra manera, no será así. Es decir, si es procesado y resulta culpable, pero se violan sus derechos, no podrá ser tratado como responsable. O sea, esto se desprende de la interpretación de esta disposición. Ahora quiero decirles algo. Según la pirámide de Kelsen, nosotros estamos obligados, y la propia Constitución, a observar los tratados internacionales, las normas del marco internacional, entre las cuales está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la cual se ha allanado el Estado mexicano. Entonces, a veces, no basta con que haya pruebas o no. También, según lo que dispone este artículo, de repente si se violentan las garantías y los derechos humanos, podrá resultar no una sentencia absolutoria. Eh, ¿Cómo lo digo? Mejor dicho, sí puede resultar una sentencia absolutoria, pero no con base en los hechos del delito que se está apuntando, sino con base en los hechos de desarrollo que son parte del desarrollo del proceso. En cuanto a la jurisprudencia respecto de esta presunción, existe la número 17.511 de la novena época, emitida por los tribunales colegiados de circuito en el 2006, que dice que no se transgrede la Constitución ni los tratados que reconocen los principios cuando la afectación a la libertad del quejoso se justifica por haberse cumplido los requisitos legales exigidos conforme a la normatividad aplicable. Es decir, puede incautarse, puede restringirse la libertad a una persona, por ejemplo, en estas condiciones que estamos ahora leyendo, si es que existe en lato sensu la interpretación, condiciones específicas que hacen viable el castigo de restricción de la libertad de una persona. Entonces, a pesar de lo establecido, se sigue respetando la presunción de inocencia porque no estamos hablando de castigar a un inocente. Doctrinalmente, en el texto de Instituciones de Derecho Procesal Penal aparece que la presunción de inocencia se actualiza cuando la persona sujeta a proceso es tratada como tal, hasta en tanto no se produzca una resolución definitiva sobre su responsabilidad penal. De otra forma, esto que ha tenido lectura puede implicar que si una persona es tratada como inocente, la presunción de inocencia se está cumpliendo. Cuando ya no se tratada como inocente, pero existe una condición previa, que es la sentencia condenatoria, entonces también se estará respetando la presunción de inocencia. En ese sentido, en el nuevo sistema de justicia penal, se podría tener en observación el principio condicionando uno, que la persona sea tratada en el proceso; dos, que no se vulneren sus garantías; tres, que sea culpable hasta que exista una sentencia condenatoria en su contra; y cuatro, que haya medios para validar la garantía. La presunción de inocencia es algo que está bien blindado en el sistema jurídico nacional, al menos por las disposiciones que en torno de esa presunción existen y que tendrían que aplicarse. Y vamos a otro principio, el de publicidad. ¿Qué hay de este principio? Vamos a ver.
En sentido estricto, tenemos eh, que el proceso penal, según el artículo 20, apartado de fracción quinta, será acusatorio y oral y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Pero por supuesto, eh, con ello queda sí mencionada la publicidad, mas no definida. Más sin en cambio, con el apartado B, que inicia de los derechos de toda persona imputada, la fracción quinta, se cumplimenta la definición que debiéramos tener presente para comprender la publicidad. Porque dice que será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal y que la publicidad solo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el desarrollo de las diligencias del procedimiento podrá estar abierto ante el Estado, ante la sociedad del Estado, con las excepciones que acaban de escuchar. Aunque existe disposición al respecto, más allá de la Constitución, que dice que cuando el juez considere que no es conveniente que se abra a la generalidad el desarrollo de un proceso y las diligencias, esto no ocurrirá. Generalmente ocurre por la envergadura del procedimiento, del tipo de problema que se está abordando. No obstante, es un principio que debe observarse. En el precepto 94, en el párrafo cuarto de nuestra Constitución, se habla de que en los términos adjetivos legales, las sesiones del Pleno y de las salas van a ser públicas y por excepción secretas, en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público. Entonces, está también de forma explícita, es decir, en estricto sentido e interpretación del precepto, la publicidad que debe existir en el desarrollo del proceso penal. En sentido amplio, podremos encontrar nosotros, recordemos que hablamos del sentido amplio, cuando de todo lo que se dice puede llegar la deducción de algo relacionado con el asunto que nos interesa en esta oportunidad, que es la publicidad. Y es el caso que el artículo sexto en la fracción primera señala que para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la federación y las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias se regirá por los siguientes principios y bases. Y la fracción primera señala que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, y la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procede a la declaración de inexistencia de la información. Entonces, como se habla de las autoridades en los diferentes poderes, como es el judicial, también entonces se piensa que la información de los procesos debería ser pública, con las restricciones que ya se han mencionado, porque al final aquí está de forma explícita en el precepto sexto que hay un límite
aunque el lato sensu se habla de que es también lo que contiene la carpeta de investigación del MP, o es también lo que contiene un expediente ante el juez, pues en la correlación se puede asumir, porque es determinante, que en situaciones específicas, perdón, no podrá abrirse la información. Por otro lado, tenemos en el ámbito del derecho internacional que está ampliamente reconocido el principio en cuestión, con las excepciones que se puedan presentar en casos concretos. No se contrapone. Ahora, ¿por qué vamos mencionando cada uno de estos principios y de repente decimos no se contrapone, no se contrapone? Casi siempre va a ser así, en el 99.9% de las oportunidades, porque hay una alineación. Es decir, el marco internacional limita al marco interior y las leyes federales limitan a las leyes locales. Así sucesivamente en la formación de las disposiciones que deben observarse. Observarse legislativamente, se pondera prescindir de este principio cuando se puede afectar la integridad o privacidad de los miembros del tribunal o de los que han sido citados para participar. Cuando se puede poner en tela de juicio el orden público o la seguridad del Estado, cuando se trata del manejo de información secreta cuya revelación sea punible y cuando haya otra condición que esté dispuesta en un código o ley en la materia, por supuesto, en este caso, penal. Y estaremos pasando al siguiente principio, que es la contradicción. No tan complicado de identificar, porque en una controversia, el que haya debate y contradebate es esa contradicción. El debate no se da de palabra nada más. Para que sea contradicción, necesitamos que las posturas de las partes o las posiciones de las partes estén realmente encontradas, tanto por lo que dicen como por las pruebas que ofrecen y las que puedan desahogar. Por supuesto, se van a generar razonamientos. Esos razonamientos que se sostienen, por eso son razonamientos, con base en lo que establece la norma y lo que motivan los hechos comprobados, en el choque de las posiciones, van a terminar por inclinarse a favor de una de las afirmaciones que trata de sostener alguna de las partes. ¿Cómo aparece esto legislativamente? Bueno, pues en la Constitución, en el artículo 20, apartado A, fracciones quinta y sexta, se dice que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa. Y en la siguiente fracción, segunda mencionada, que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que éste presente la otra. Y está ahí la contradicción, ¿no? Una visión y una posición frente a otra visión y otra posición sobre un mismo hecho, pero que además, por supuesto, demostrarán ser subjetivas y por eso es que se dice que nunca se encuentra la verdad de los hechos, sino la verdad jurídica para deliberar y definir quién es responsable o si hay inocencia. En el ámbito internacional, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 14.3, letra E, habla de que a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de cargo y que estos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo. Esto hace alusión, por supuesto, a la participación de las personas a quienes les constan directa o indirectamente los hechos y que tendrán que ser abordadas de la misma forma, con el mismo estilo, sin que el proceder de la autoridad o del funcionario que intervenga sea tendencioso a favor o en contra de uno de ellos, para generarles nervio o para favorecer e inducir sus respuestas. Debe de haber entonces contradicción. Por lo dicho, podremos concluir de este principio que sus objetivos son garantizar el rendir y objetar pruebas.
escuchar argumentos y rebatirlos. Y por supuesto, asegurar al juez la veracidad de la información. El principio, entonces, este que ahora estamos mencionando, de contradicción. Legislativamente, perdón, disculpen, se pondera prescindir de este principio cuando ocurra que la reproducción del registro de prueba anticipada de testigos o peritos se presente, cuando las declaraciones anteriores al juicio oral de testigos, peritos o imputados, cuando sean aplicables porque no se puedan repetir, cuando se acuerde incorporarlos y el juez lo apruebe, la lectura de declaraciones en registros de la etapa preliminar para auxiliar la memoria o demostrar contradicciones, cuando se requiera lectura parcial del informe pericial para auxiliar la memoria o demostrar contradicciones, y por supuesto cuando el derecho del acusado a no responder un contrainterrogatorio se presente.